misma relación jurídica se ha originado o se desenvuelve bajo distintas soberanías. ¿A qué voy con esto? Cuando él dice que se refiere a soberanías, se está refiriendo a sistemas jurídicos. Porque ya vimos pues que el sistema jurídico es la manifestación soberana de un Estado. ¿Verdad? Y puede pues que una relación jurídica se inicie, ¿no?, o se desenvuelva bajo la posibilidad de que se puedan aplicar dos sistemas jurídicos diferentes. ¿Cuál prevalece? Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, vimos pues que las causas de existencia del derecho internacional privado son la variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita de la persona humana, ¿verdad? ¿Y por qué variedad legislativa? Porque existen diferentes sistemas jurídicos en el mundo. ¿Por qué no hacemos un solo código civil, un único solo código laboral o de trabajo, un solo código penal para todo el mundo y nos evitamos problemas, ¿verdad? Es ahí la situación. Hemos visto pues que es muy difícil unificar, homogenizar el derecho. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos, habíamos dicho, es manifestación soberana del Estado. Y el sistema jurídico contiene valores, un sistema de valores propios de cada sociedad. Incluso su escala de valores propia. No todos los valores son iguales, ¿verdad? En todo el mundo. Hay países que han erradicado la pena de muerte. Imagínense. Hay otros que la tienen legislada, pero no la aplican. Y hay otros que la han abolido. Incluso dentro de los Estados Unidos hay estados que todavía aplican la pena de muerte. Y hay quienes la aplican en forma diferente. Por ¿verdad?, electrocutando a la persona, inyección letal, ni siquiera en eso coinciden, ¿verdad? Sistema de valores. Por eso existe variedad legislativa, por la diferencia de soberanías y la diferencia de valores de cada sociedad. Entonces, deben coexistir en el tiempo, y de hecho coexisten en el tiempo. Son vigentes temporalmente con plena validez, pero no coexisten en el espacio. Se supone que cada sistema jurídico termina ahí, ¿verdad?, donde termina su sociedad. ¿Y donde termina? En los límites del Estado. Bueno, puede ser. Entonces, y la persona humana, pues, que ustedes han visto por naturaleza, muchas personas se trasladan de un lugar a otro y no forzosamente vamos a fallecer en el mismo lugar donde nacimos. Muchas personas, por X o Y razón, van a otros países, hacen su vida allá, ya no regresan. Pero son millones de personas en el mundo, millones. Eso también provoca, ¿verdad?, como es el nacimiento del derecho internacional privado. Porque dicen, miren, yo quiero que se me aplique todo mi derecho, pues estoy aquí en otro lugar, pero quiero que se me aplique todo el derecho en mi país. ¿Se puede o no se puede? Ese es el problema. Con ello tenemos pues la finalidad del derecho, ¿verdad? El derecho internacional privado señala, guía, orienta,
pero no resuelve. Por lo tanto, esto lo convierte en una regla técnica general jurídica, porque solo nos está diciendo qué hacer, pero no lo hace. Sus normas no reconocen derechos subjetivos ni imponen deberes jurídicos a los sujetos. Es imperativo para el que quiere resolver, es imperativo del momento que es una regla técnica, porque esa regla técnica debe ser eficiente y debe ser eficaz. Y es la única eficaz. Entonces, como quien dice, ¿verdad? El camino más corto para llegar al punto B es la línea recta. Si usted quiere el camino recto, el camino más corto debe trasladarse en línea recta. Por eso es imperativa. En busca de su eficacia. Y por esa regla técnica, porque nos indica, está dentro de un proceso, ¿verdad? General. Y ella misma representa un procedimiento propio. Entonces, nos señala, nos guía, nos indica para encontrar solución a ese problema. ¿Y cuál es la solución que busca el derecho internacional privado? Es la solución justa. Esa es la válida. ¿Pero qué es la justicia? La justicia es bastante relativa a ustedes. Es multívoca, es decir, está relacionada con diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes criterios. Como yo le decía a los compañeros anteriormente, ¿verdad? Que, por ejemplo, una señora, madre soltera, con varios hijos, que alquila una pieza, ¿verdad? Un cuarto en una casa, pero no puede más y no puede pagar la renta. ¿Qué sucede ahí? El dueño pues, del bien, de la casa, del cuarto, la demanda. Y como ella no ha pagado efectivamente y no puede pagar, gana la demanda el dueño, ¿verdad? Del bien. ¿Y qué pasa ahí? Lanzamiento, ¿verdad? Una señora viuda posiblemente, con hijos pequeños. Puede que esa situación, ¿no?, no sea justa, pero es legal. Entonces, lo justo con lo legal muchas veces no funciona. Como también nuestras leyes, ¿verdad? Que aquel que robó no se quede en una procesión, lo condenaron a 12 años de prisión, unas cuestiones ahí, ¿verdad? Y un señor que robó 122 millones está libre y le pusieron como 5,000 quetzales de multa. Eso le puede ser legal. ¿Será justo? Discutámoslo. Entonces, aquí, la resolución que busca el derecho internacional privado es la solución justa, la más justa que hay, sin afectar la soberanía de los estados, sin afectar la dignidad de los estados, ¿verdad? Y esto pues nos da certeza jurídica, certeza. Con ello ya podemos, ya podemos extraer las características propias de el derecho internacional privado.
¿Qué características tiene el derecho internacional privado? ¿Es un derecho interno? ¿Es un derecho adjetivo? ¿Es un derecho particular? ¿Es un derecho positivo? ¿Es un derecho nacional? ¿Un derecho prejudicial? ¿Un derecho público? ¿Un derecho universal y un derecho espacial? Esto les quedó de lectura, ¿verdad? ¿Ustedes qué me cuentan? ¿Leyeron algo? ¿Investigaron algo? ¿Por lo menos supieron que es que es derecho adjetivo? ¿Derecho positivo? Si no estudian, jóvenes, no compren su chumpa de promo 2024. Tienen que aplicarse en el estudio. Esto no va de gratis, ¿ya? Tienen que aprender. Así que quiero ver que cambien de actitud, pues, porque la otra sí, vamos a ver qué hacemos. ¿No? Hay que estudiar. Yo quisiera ver en medicina ustedes. 70 páginas diarias. Diarias. Y aquí se quejan por 6 capítulos al semestre. Al trimestre, perdón. O sea, capacidad hay. Capacidad hay. Voluntad es lo que falta. Por hoy, pasémosla. Es un derecho interno porque pues nace en el interno del Estado y lo aplica un órgano interno, básicamente. Básicamente lo aplica un órgano interno. Sus normas se encuentran al interno del Estado, ahí están, ¿verdad? Regularmente en la ley interna, ordinaria, constitucional. Derecho adjetivo. Es un derecho adjetivo sui generis, porque es un derecho procedimental. El derecho internacional privado se aplica dentro de un procedimiento jurídico intelectual. Su función, pues, es indicar, señalar, guiar. Se da dentro de un procedimiento. Es un derecho particular, privado, ¿no? Porque es privado. Siempre existe un interés personal, un interés particular. Eso es la diferencia del derecho internacional público a ustedes. Es un derecho positivo. ¿Por qué? Porque se aplica, ¿va? Es un derecho que ahí está. Sus normas son ciertas, son verdaderas, gozan de vigencia. Y cada país pues tiene su propio, ¿verdad?, sistema positivo, derecho positivo. Es un derecho nacional, porque lo crea una Cámara Legislativa nacional. Y eso se da también, pues, si es nacional, como resultado de su positividad, ¿verdad? Se encuentra en el interior, ¿verdad?, del Estado. Es un derecho prejudicial. Como norma técnica, como regla técnica, perdón, el derecho de privado, pues, nos indica, y para indicar debemos acudir a él previo a resolver. Es decir, en el derecho internacional privado no resolvemos directamente con la norma material. En el derecho internacional privado tenemos que ir primero a la regla y después a la solución. Esa regla es el derecho internacional privado, que guía, que indica, que señala. Por eso es prejudicial. Antes de aplicar el derecho, hay que acudir al derecho internacional privado. Es un derecho público. Ay, dijimos que era privado, ¿va? Y ahora público. ¿Por qué? ¿Ah?
y todo tiene su explicación. Ya vimos por qué era privado, ¿verdad? Porque era particular, etcétera. Ahora, ¿por qué es público? En primer lugar, porque este derecho no oye, no atiende la intención, la voluntad, ni los intereses de las partes, de los individuos, perdón, ¿verdad? De los individuos. Son normas abstractas que se aplican sin discriminación. Y además, fíjense ustedes, el ordenamiento jurídico en sí, nuestro ordenamiento jurídico en sí es de carácter público. La normatividad como sistema jurídico es público. Y ahí se encuentran las normas de derecho internacional dentro de un sistema, ¿verdad?, de derecho público. Es universal porque existe en todos los países, ¿verdad? Porque existe en todos los países y se aplica en todos los países. Es universal. Y por último es espacial, porque la aparente conflictividad se da en el ámbito espacial. Se aplica en el espacio y la conflictividad se da en el ámbito espacial. Es decir, que el derecho internacional privado afecta la vigencia espacial de la norma jurídica. Ahí se encuentra. En el tiempo no, en el ámbito temporal no, es en el espacio. Ahí se da la conflictividad en el ámbito espacial. Pero también existen lo que son las fuentes del derecho internacional privado. Como bien les comenté, ¿verdad? No hay una única receta que presente las fuentes del derecho internacional privado. Hay muchas. ¿A cuáles mejores, verdad? Nosotros por cuestión de comodidad seguiremos en la ruta que nos pone el doctor Larios, que me parece bastante clara, ¿verdad? Y accesible. Pero como le digo, en un momento determinado dieron clases al mismo tiempo el doctor Larios y el licenciado Centeno Varías. Daban el derecho internacional privado. El licenciado Centeno también hizo su obra, pues, ¿verdad?, a través del Departamento de Investigaciones de la facultad. ¿A qué voy? A que el licenciado Centeno Varías nos presenta otras fuentes, o parecidas, pero con otro nombre tal vez, ¿no? Y las ordena de otra forma diferente. Es válido también. Yo se los advierto, pues, porque si ustedes miran otros, si se da el milagro que ustedes ojeen o teen alguna obra de derecho de edad privado ajena al cuaderno donde ustedes escriben ese poquito, se van a dar cuenta que hay otros autores que tienen otra clasificación y la explican muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a ver lo que son estas fuentes, ¿verdad? La ley interna. Cuando hablamos de ley interna, ¿qué estamos refiriendo? A la legislación interna de cada estado. Esa es la fuente principal. Que ya habíamos visto, cada país tiene su propia legislación, porque la legislación también es soberanía, es parte de la soberanía. Y dentro de su legislación también tiene normas de puro derecho internacional privado, ¿verdad? Cuando hay concurrencia de leyes, y lo vamos a ver posteriormente. Concurrencia de leyes, ¿verdad?
Bueno, entonces eso constituye pues una forma muy propia, ¿verdad? Nacional de resolver los conflictos de derecho internacional privado, a contrario censo de resolverlo en forma colectiva, por ejemplo, a través de los tratados internacionales en materia de derecho internacional privado. Esta es la fuente principal en el derecho internacional privado, al contrario del derecho público que tenemos en los tratados. No, aquí no. Aquí es la ley interna, ¿verdad? Y nosotros tenemos pues nuestra ley, por ejemplo, nuestra ley interna, tenemos la ley de orden judicial. Yo estoy contento porque ustedes ya ganaron ese curso. Ya la saben. Entonces, en el capítulo 2 habla sobre normas de derecho internacional privado. Miren qué clarísimo, más claro no puede cantar la ley ustedes. Capítulo 2 de la ley de orden judicial nos habla de normas de derecho internacional privado. Podemos ponerle conflicto de leyes en el espacio, porque el siguiente capítulo nos habla de conflicto de leyes en el tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos dice en principio nuestra ley interna respecto al derecho internacional privado? Habla del estatuto personal en el artículo 24, ley del organismo judicial. El estado de capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Fíjense, en el derecho internacional privado, para determinar el estatuto personal, ¿qué integran el estatuto personal? El estatuto personal está integrado por el Estado y la capacidad de la persona. Entonces, ese estado, esa capacidad y las relaciones de familia, Guatemala dice que se rigen por las leyes de su domicilio. Y como les decía, en el mundo, eso se llama ley personal. El ley personal es lo general y se subdivide a su vez en del domicilio y de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque hay países que siguen la teoría del domicilio para determinar el estado y la capacidad de las personas. Mientras que otros países lo rigen por la ley de su nacionalidad. En América prevalece, no se sigue, prevalece la del domicilio, como muy bien Guatemala aquí lo dice. Y en Europa prevalece la nacionalidad. Es una diferencia actual, ¿no?, que existe hoy por hoy. Entonces, si queremos saber la capacidad, una persona tiene capacidad, vamos a su ley de su domicilio. Si ahí es mayor de edad, tenemos por aceptado que es mayor de edad. Calificación. ¿Qué se califica? ¿Qué calificarían ustedes como jueces en derecho internacional privado? Se califica la naturaleza de la institución y también la naturaleza de la relación jurídica. Imagínense. ¿Y quién califica? El juez del lugar en donde se juzgue. Entonces dice acá, la calificación de la naturaleza de la institución o la relación jurídica se efectuará de acuerdo con la ley del lugar en que se juzgue. Por ejemplo, si se va a discutir una situación sobre el matrimonio, ¿verdad? Para unos países, para unos estados, es una institución. En otros países lo consideran un contrato, pero un contrato de naturaleza especial. Entonces ahí hay una gran diferencia.
¿Cuál va a prevalecer? Según Guatemala, el país en donde se califique. Ahí, de donde sea el juez que califique. Guatemala, ¿no?, calificará instituciones jurídicas, calificará relaciones jurídicas de acuerdo con nuestra ley. A esta se le llama teoría de las calificaciones, muy importante, importantísimo. Puede cambiar totalmente el resultado de una situación, depende de la calificación. Derechos adquiridos, fíjense. A eso se llama el principio de respeto internacional de los derechos adquiridos. Aquí dice el Estado y la capacidad, estamos hablando del estatuto personal, de la persona individual extranjera, decimos nosotros, porque es Guatemala que está hablando, adquiridos conforme a su ley personal, será reconocido en Guatemala. Guatemala, pues, acepta el matrimonio religioso y el matrimonio civil, pues, es el obligatorio, ¿verdad? Puede haber civil sin religioso, pero no religioso sin civil. El civil prevalece, ¿verdad? Pero hay países donde solo existe el matrimonio religioso. Ah, bueno. Y a través de ese matrimonio religioso se adquiere un estado nuevo, el estado de casado. ¿Guatemala lo aceptará si aquí solo aceptan el civil? Esa es la pregunta, se la dejo en el aire. Derechos adquiridos. Estatuto, bueno, sí, los derechos adquiridos, ¿verdad? Los derechos, el estado y la capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala. Si él, ¿verdad?, se casó conforme a su ley personal, se le reconoce esta capacidad. Pero ahí viene algo importante. Si no se opone al orden público, fíjense, si no se opone al orden público. Esto lo subrayan. Es vital. Entonces aquí, pues, al reconocer un estado y capacidad adquiridos conforme a su ley de su domicilio, si Guatemala lo reconoce, estamos aceptando la aplicación de leyes extranjeras en Guatemala, ¿verdad? Leyes extranjeras en Guatemala. Pero también nuestra ley tiene algo relacionado con los bienes. ¿Cómo se comportan los bienes respecto al derecho internacional privado en el mundo? ¿Qué dice nuestra ley? Hay un principio que dice lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Van a ser de acuerdo al lugar en donde se encuentren. También tenemos en el artículo 28 el principio que se llama locus regi actum. Eso se refiere a las formalidades extrínsecas. Ustedes que ya ganaron Derecho Civil 4, ¿verdad? Cuando estudiaron los contratos, ya saben que hay formalidades de forma y formalidades de fondo, ¿verdad? El artículo 28 nos habla sobre las formalidades de forma, que son las formalidades extrínsecas. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo al lugar de su celebración. Si en la ley, ¿verdad?, donde usted celebró el contrato es válido ese contrato, aquí también es válido. Aunque no sea de la misma forma que le damos nosotros, ¿verdad? El artículo 29 habla de la validez de los actos. Lex loci celebrationis. Aquí habla de formalidades intrínsecas, lo que le llaman formalidades de fondo. Estas, las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo al lugar de su celebración. Si en ese lugar es válido, el fondo del asunto, aquí también debe reconocerse la validez.
Pero también está el lugar del cumplimiento, fíjense. Como digo, el elemento extranjero puede existir, y se dan cuenta, en tanto lugar. Aquí estamos hablando del cumplimiento. Lex loci ejecutionis. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne al cumplimiento. No hay que confundirse, solo cumplimiento. ¿Verdad? Solo cumplimiento. En cuanto concierne a su cumplimiento, se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución, aunque sea celebrada en otro lugar. Y lo que celebra su cumplimiento debe regirse por lugar de su ejecución. Por ejemplo, cumplir una condena, ¿verdad? ¿Cómo la va a cumplir? Aunque sea condenado en otro lado, conforme a la ley que se ejecute, ¿verdad? Pero aquí hay otras manifestaciones de otra naturaleza. Por ejemplo, en el pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido. Fíjense. Ahí hay otro principio, ¿verdad? Se llama autonomía de la voluntad. Mire, yo quiero someterme, ¿verdad? En caso de discordia, no los actos, ¿verdad? Aquí hay contratos innominados, porque los ¿verdad? Pueden someterse. Los actos y negocios, actos y negocios jurídicos, se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido. Pero presente nos sometemos a tal y tal ley. Ahí, ellos mismos decidieron, ¿verdad? Salvo, y acá hay algo importantísimo, salvo que dicho sometimiento sea contrario a qué? A las leyes y prohibitivas expresas o al orden público. Sometimiento voluntario. Continuamos con autonomía de la voluntad, ¿verdad? Pero para este artículo 31, pacto de sumisión, los actos de negocios jurídicos se rigen por la ley que las partes se hubieran sometido. Autonomía de la voluntad. Esto también lo encontramos en el artículo 5 de la Constitución, que nos dice: toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Como ustedes saben, esto no se aplica a los funcionarios, porque los funcionarios deben regirse por la ley, deben desarrollar su actividad conforme a funciones expresas. Acá en este 5 no, se refiere a la persona como tal. Puede hacer usted lo que quiera, siempre y cuando no esté prohibido por la ley, ¿verdad? Siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, aquí por eso existe el pacto de sumisión. Yo puedo someter, ¿verdad?, a un sistema jurídico determinado, si está dentro de mi potestad. Bien, sometimiento voluntario, artículo 32. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en Guatemala, fíjense, las partes pueden, esto es muy importante, pueden, no deben, ¿verdad? No, pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas, formalidades de forma y formalidades de fondo que prescriben las leyes nacionales. Aunque estén afuera del extranjero, pueden hacerla conforme a nuestra ley, si aquí se va a cumplir, ¿verdad?, el contrato. Qué interesante, ¿verdad? El 33 y el 34 ya nos hablan de otra rama del derecho, el derecho procesal. Para el derecho procesal se aplica la lex fori, la ley del foro.
¿Por qué ley del foro? Donde se ejercite la acción. Entonces nos dice el 33 de lo procesal. La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. No hay para dónde. ¿Se puede o no se puede? ¿Dónde se ejercitó la acción? Ahí. De la jurisdicción, los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. ¿De cuándo? Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. Ahí sí. Actos o negocios jurídicos realizados con Guatemala. B. Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. A ver que los bienes siguen por la ley Rey-Citae. C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado, ya habíamos visto, ¿verdad? Pacto de sumisión, que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala, cuando hay pacto de sumisión, ¿verdad? Aquí hay autonomía de la voluntad y pacto de sumisión, ¿verdad? El 35, que nos habla sobre aplicación, ¿verdad?, de leyes extranjeras. Expresamente, miren, nuestra legislación reconoce la potestad y sobre todo la posibilidad de aplicar leyes extranjeras. ¿Qué nos dice el artículo 35? Sí, María Fernanda. Hola, Lick. Así como leímos en este artículo, por ejemplo, ¿cómo haría, no sé, un tribunal o un órgano acá jurisdiccional para emplazar a una persona que está en el extranjero? O sea, ¿cómo notifica, pues? Sí, acuérdense que ustedes ya vieron esto, es cuando hay citaciones de una persona a un departamento diferente donde está el juez. ¿Qué hace? Mandar un exhorto. Correcto. En derecho internacional también existen los exhortos. Por la vía diplomática, ¿verdad? Por la vía diplomática. A través de otro, Así. digamos, del otro estado, me imagino, ¿no? Ajá, sí, por la vía, así. Bueno, gracias. Eso existe a nivel internacional. Entonces se puede citar, ¿verdad? Entonces aquí en el derecho extranjero dice, los tribunales guatemaltecos aplicarán, fíjense, aplicarán de oficio cuando proceda la ley de otros estados. La parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido. Bueno, aquí vamos a hablar muy general de este artículo que en otra oportunidad vamos a ver. Existen dos corrientes para aplicar leyes extranjeras en Guatemala: de oficio y rogado. Pero rogado y de oficio en ese orden. Porque dice, los tribunales guatemaltecos se aplicarán de oficio. Ahí de oficio, ¿verdad? Dice, cuando proceda la ley de otros estados. La parte que invoque, aquí viene rogado, y es otra parte. Entonces, existen dos corrientes para aplicación de leyes extranjeras, de oficio y rogado. Y junto con estos, es un artículo muy importante, que es el artículo 44 constitucional. El artículo 44 constitucional habla del hermetismo del orden público. Este tiene una aplicación transversal, fíjense, transversal, en todo el curso y en todo principio. Dice, no tienen validez, fíjense, no tienen validez, ni efecto, ni validez ni efecto alguno en la República de Guatemala, leyes, disposiciones, sentencias,
de otros países, así como documentos particulares, disposiciones particulares por ente del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, si contradicen la constitución política de la República o contravienen el orden público. Aquí tiene solución muchas cuestiones, ¿verdad? Cuando una situación a que está obligado el Estado de Guatemala para reconocer o aplicar choca con nuestro sistema de valores o nuestro sistema jurídico, Guatemala está en la libre disposición de no aplicar. Todos esos principios que puse anteriormente pueden caer acá. Derechos adquiridos, bueno, ustedes adquirieron el derecho, pero viola la moral, las buenas costumbres, ¿verdad? Y el orden, ¿verdad?, jurídico de Guatemala. No se aplica. Esto es lo que refiere. Esta es ley interna como fuente del derecho internacional privado. Pero también tenemos la costumbre, ¿verdad? La costumbre en un principio era la fuente. Licenciado, perdone. ¿Sí? Es que mencionó el artículo 44. Sí. ¿Sí? Hermetismo al orden público. Es decir, que todos esos derechos, todos esos documentos pertenecientes al extranjero, toda ley para aplicarla en Guatemala, tiene su límite. ¿Cuál es ese límite? Nuestro sistema jurídico y nuestro sistema de valores, nuestro orden público. En ese caso, Guatemala no está obligado a aplicar ni reconocer determinadas situaciones. Este es un artículo, ¿verdad? Es un escudo para todo el sistema jurídico y para la obligación que como Estado tiene Guatemala frente a los sistemas jurídicos de otros países. Como ven ustedes, es muy importante, ¿verdad? Y ustedes, pues, tal vez lo estudiaron, pero lo pasaron de noche. Bueno, que son de la nocturna. Porque esto tenían que saberlo. Hay compañeros que todavía preguntan qué artículo. Y imagínense ustedes. ¿Verdad? O sea, yo creo que ustedes deben aplicarse, lean esta ley de orden judicial, muy importante, deben saberla, deben conocerla. La Constitución no se diga, ¿verdad? Aquí tenemos que ir caminando sobre la base, yo decía, de lo que ustedes ya saben. Bien, entonces, la costumbre, pues, se ha convertido ya también en una fuente muy importante del derecho internacional privado. Incluso, muchos aseguran que el tratado es una codificación de la costumbre, ¿verdad? Entonces viene el tratado. Algunos autores sostienen que es una forma especial, ¿verdad?, de ley interna. Pero no es igual, ¿verdad? Aunque sea norma interna, no es igual, tiene sus diferencias. Pero últimamente el tratado internacional en el derecho internacional privado ha tomado mucho auge. Hay muchísimos tratados, pero muchísimos, ¿verdad? Y más ahora con los tratados de libre comercio, mucho más, ¿verdad? Entonces tenemos muchos tratados y el doctor nos señala unos muy importantes, ¿verdad? Tenemos los tratados que son los convenios de la Haya sobre derecho, se dicen convenios de la Haya sobre derecho internacional privado. Desde finales del siglo XIX, fíjense ustedes, de 1800, están vigentes hoy por hoy, continúan vigentes. Los convenios de la Haya, de derecho internacional privado. Pero nosotros también tenemos el nuestro, el Código de Derecho Internacional Privado, o Código Bustamante. Yo les enseño esta versión, pero hay bastante, parece la que tengo a la mano, tengo otras, pero el Código de Derecho Internacional Privado también se llama Código Bustamante. También es un tratado internacional que se convirtió en ley interna, ¿verdad?
Para nosotros es importantísimo. Están los convenios de Montevideo, que también tratan sobre derecho civil y cuestiones así muy importantes. También desde 1800 pico, ¿verdad? Desde el siglo XIX. Imagínense ustedes. Este derecho pues no es tan joven como nosotros creemos, ¿verdad? Ya en el siglo XIX, tanto América como Europa empezaron a codificar el derecho internacional privado. Y posteriormente, ¿verdad? Pues nace los convenios de la Haya, ¿verdad? Posteriormente, los convenios de Montevideo, yo creo que los convenios de Montevideo están contemporáneos, casi igual, con los de la Haya, y posteriormente el Código de Derecho Internacional Privado, ¿no? O Código Bustamante. Pero también hay otros como la Convención Interamericana sobre el régimen de legal de poderes para ser utilizado en el extranjero, Comisión Interamericana sobre exhortos o carta rogatoria, la compañera aquí están, ¿verdad? Vienen hasta tratados ahí sobre eso, ¿eh? Exhortos y cartas rogatorias, Convención Interamericana sobre recepción de pruebas, ¿sí? Hay una convención para decir pruebas en el extranjero, Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés, facturas, títulos de crédito. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios, imagínense, importantísimo, edad mínima para contraer matrimonio, ¿verdad? Entre otros. Como ven, es muy amplia la lista de tratados internacionales que hay. Pero también tenemos la doctrina, o sea, el contenido en los trabajos, ¿verdad?, que hacen los científicos del derecho. O sea, las fuentes, pues, incluso dice que entre otras fuentes, nos menciona el doctor Larios, el derecho romano, el derecho natural, que puede en un momento determinado también ser fuente del derecho internacional privado. Entonces, con lo que hemos visto, podemos tener una idea que el derecho internacional privado no es una isla en sí, es una parte del derecho, ¿verdad? Y por lo tanto debe tener relación con otras ramas del derecho, porque el derecho internacional privado no puede vivir y desarrollarse en sí mismo. Materialmente es imposible, ¿verdad? Necesita de las otras ramas del derecho para poder tener dinamismo, aplicación, ¿verdad? Perfeccionamiento. Entonces podríamos relacionarlo en primer lugar con el derecho constitucional, ¿verdad? Y el derecho constitucional con la Constitución, ¿verdad? Porque es nuestra ley suprema. Y ya vieron lo que dice el artículo 44 que acabamos de leer, ¿verdad? Toda ley, toda disposición, toda sentencia en otro país, así como documentos o disposiciones particulares, ¿verdad? También se afecta al orden constitucional, no tiene aplicación, ¿verdad? Me estaban preguntando los compañeros que si la jurisprudencia, también la jurisprudencia, ¿verdad?, entra como fuente del derecho, tanto la nacional como la internacional. Lo importante aquí es que la jurisprudencia le da mucho dinamismo y flexibilidad al derecho, sobre bases jurídicas muy sólidas, porque se supone que la jurisprudencia la crean cuerpos colegiados del más alto nivel, ¿verdad? Cortes supremas, cortes constitucionales. Entonces, es también, pues, es una fuente importante. Y aquí, pues, regresando al derecho constitucional, ¿verdad?, vemos que, en primer lugar, que todo lo que respecta al derecho internacional privado, nada de ahí
puede afectar la Constitución. Caso contrario, no tiene aplicación, no tiene validez. Es una relación muy estrecha con el derecho constitucional. Y es importante ello porque la Constitución es nuestra ley suprema. Nuestra Constitución, pues, en la Constitución tenemos inmersos los valores supremos de nuestra sociedad. La nuestra, no la del mundo, ¿no? La nuestra. Ahí tenemos los valores supremos, la organización del Estado y el ejercicio del poder. No puede contradecirla ninguna disposición de ninguna naturaleza, ¿verdad? Ahí pues estamos con la Constitución, pero también con el derecho civil. La relación es tan estrecha que un momento de la historia se llamó derecho civil internacional. Imagínense. Entonces, con el derecho civil, pues las cuestiones referentes a la familia, a las sucesiones, la capacidad de las personas, disposición de los bienes bajo propiedad, contratos, todo ello en un momento determinado puede afectar al derecho internacional privado. Y de hecho ustedes se imaginarán, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Los matrimonios, los divorcios, causales de divorcio, ¿verdad? Causales de impedimento del matrimonio, todo esto, miren ustedes, entra en el derecho internacional privado también, ¿verdad? Y con el derecho penal, nosotros tenemos la idea, y no escapa de ser un poco cierto, que las normas penales son privilegiadamente territoriales. Es decir, que se va a aplicar a todos, sin distinción alguna, y únicamente en nuestro territorio, porque aquí manda la ley esa. Pero no es cierto. Porque en un momento determinado hay situaciones en que no puede aplicarse el penal, aunque el delito se comete en Guatemala. Por ejemplo, el estatuto diplomático y la condición de jefes de Estado, ambos reyes, ¿verdad? Primeros ministros, ellos aquí en Guatemala gozan de impunidad, pues habría una excepción. Pero en principio, la ley penal se aplica a todos sin distinción. Y además, en el ámbito internacional privado pueden darse concursos de delito, donde una persona empieza a cometer un delito acá y tal vez para cumplir con todos los requisitos de ese delito, ¿verdad? Comete otro en otro país, ¿verdad? Y así, ¿cómo se juzga? ¿Quién lo juzga primero? ¿Quién tiene facultad para capturarlo? Entonces, el derecho penal también, pues, tiene mucha relación con el derecho internacional privado. Con el derecho procesal, ahí existe el principio de la lex fori, la ley del foro, ¿verdad? Tenemos, pues, se refiere a aspectos como la naturaleza de las acciones judiciales, la competencia internacional, quiénes, como dice la compañera, quiénes pueden solicitar, ¿ah? Quiénes se mueven en el ámbito internacional para las cuestiones procesales. La naturaleza de aceptación de la prueba. ¿Cómo se recibe la prueba? Ejecución de sentencias extranjeras. En Guatemala sí tenemos un apartado especial para ejecutar sentencias extranjeras, ¿verdad? El valor de la cosa juzgada. ¿Será que puede valer una cosa juzgada de un país a otro? ¿Qué opinan ustedes?
validez de los títulos ejecutivos, entre otras muchas más, ¿verdad? También puede tener relación con el derecho procesal, con el derecho notarial. Imagínense, documentos o contratos otorgados en el extranjero, ¿podremos aceptarlo? Validez de documentos extendidos por los registros, ¿verdad?, extranjeros. Requisitos para que dicha documentación pueda surtir efectos en Guatemala, etcétera. Pero también existe otra situación, que nosotros como notarios podemos actuar en el extranjero. Podemos actuar en el extranjero. Ahí leen su artículo 43 de la Ley de Orden Judicial, solo para tener una referencia. En el derecho, bueno, y actualmente en el derecho notarial existe un tratado que comúnmente dicen el tratado de la apostilla. Eso también tiene aplicación en el derecho notarial. Documentos para el extranjero. Con el derecho laboral, también, ¿verdad? El idioma que se debe hablar en los centros de trabajo debe ser el español, ¿verdad? Y hay un máximo de extranjeros que pueden estar trabajando en una empresa. Hay un máximo. Nuestra propia ley le pone límites. También hay un máximo en cuanto a los salarios que se paguen a los extranjeros, ¿verdad? También existe una situación. Extranjeros, trabajadores guatemaltecos contratados para trabajar en el extranjero. Canadá y Guatemala tienen un programa muy interesante donde cada año va un grupo de guatemaltecos a trabajar al extranjero. Les hacen despedida y todo, ¿verdad? Con el derecho marítimo no se diga, ¿verdad? Tenemos letra de transporte marítimo, accidentes, abordajes, fletamento, nacionalidad de los buques, naufragios, hipotecas, es grandísimo, todo en el campo marítimo. Tenemos también el derecho aéreo, ¿verdad? Esta, pues, aunque hace poco, relativamente poco empezó, ¿verdad? Este derecho está muy bien codificado. Y ahí pues hablamos de matrícula, nacional de la matrícula, equipaje, pérdida, averías, horarios, rutas de vuelo, atrasos, ¿verdad? Accidentes, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver mucho también. Hipotecas también, ¿verdad? De aeronaves. Con el derecho espacial, bueno, hasta hace muy poco, el derecho espacial era exclusivamente un derecho internacional público. ¿Por qué? Porque únicamente los estados tienen la capacidad de la carrera espacial, de la exploración espacial. Pero hoy ya interviene mucho la empresa privada. Y eso nos cambia. Eso nos cambia. Ya no es derecho internacional público puro, sino que ya hay pues mano privada. Pues ahí continúa con el derecho administrativo, con el derecho tributario, que no tiene mayor cosa, y el derecho mercantil. Con el derecho mercantil sí hay mucha relación, ¿verdad? Calidad del comerciante, títulos de crédito, quiebras, fuerza probatoria, los libros de contabilidad, seguros, hipotecas, prendarias, y lo que es muy famoso hoy, ¿verdad? Lo que es la lex mercatoria. La lex mercatoria es grande el tema, ustedes, muy interesante, ¿verdad? Y los incoterms se mueven entre el derecho mercantil. Y con el derecho internacional público, dice aquel doctor que es mejor hablar de semejanzas y diferencias. Semejanzas, pues ambos descansan, ¿verdad?, en la comunidad jurídica internacional,
en la coexistencia pacífica y civilizada de los pueblos y en la búsqueda de la seguridad jurídica. Ahí coinciden. ¿Qué diferencias? Esas sí las van a ver ustedes. Tiene diferencia respecto a su objeto y el sujeto. Respecto a sus fuentes, ya vimos, ¿verdad? El orden. Respecto a sus sanciones, a sus órganos y a su utilidad. Pero el doctor Larios nos puso algo, yo considero que es también muy importante, que está bueno que ustedes lo escribieran. ¿Qué relación existe entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado? La relación existe principalmente cuando se crean los tratados internacionales con materia o en materia de derecho internacional privado. Eso que vimos, ¿verdad? Lo que se refiere a títulos de crédito, ¿verdad? Edad mínima para contraer matrimonio, registro de matrimonios, ¿verdad? Sobre pagarés y letra de cambio, todos esos tratados nacen en el seno del derecho internacional público, pero contienen materia de derecho internacional privado. Es decir, que no hay una relación de jerarquía entre uno y otro. Es una relación de complementación, ¿verdad? Se negocia, se aprueba y se ratifica el tratado en el ámbito del derecho internacional público. Pero la materia que contiene es derecho internacional privado. Aquí una relación, como dicen, simbiótica, ¿verdad? Entre los dos es muy estrecha, como ustedes ven, muy estrecha, aparte de sus semejanzas y diferencias. Bien, compañeros, nos quedamos por acá y de ser posible, denle una su leída a lo que es el bosquejo histórico, ¿verdad? De formación del derecho internacional. Ese es un tema muy importante porque vamos a ver cómo nacieron estos principios que hemos leído, ¿verdad? Locus regin actum, lex recitae, lex locio executionis, etcétera, ¿verdad? Porque vamos a ver que no es un capricho, sino una necesidad de su existencia. Así que les agradezco mucho el favor de su atención, compañeros, y que Dios quede con ustedes. Gracias, Buenas noches. licenciado. Buenas noches. Licenciado, feliz noche. Se cuidan, jóvenes. Sí. Se cuidan. Feliz noche, Lick, gracias.